Buen día, mi nombre es Faiber Andrés Chocontá Bolívar, soy estudiante de Administración de Empresas de la Corporación Unificada Nacional CUN. A continuación, les voy a explicar un ejercicio de estadística de dispersión. En esta diapositiva podemos encontrar algo de las definiciones de lo que vamos a trabajar, como lo sería el rango, que lo obtenemos restando el dato mayor con el dato menor, la media aritmética, que si hablamos de en datos no agrupados, se suman todos los datos y se dividen por la cantidad de los mismos, y en datos agrupados se debe hallar la marca de clase, la multiplicamos con la frecuencia y en total y ese total lo dividimos con el total de los datos. Estos serían algo de definiciones, pero ya lo vamos a identificar un poco mejor en la práctica resolviendo el siguiente ejercicio. Bueno, por esta parte podemos determinar también lo que es la varianza, que utilizamos una fórmula, debemos tener en cuenta si son poblaciones o muestras, como podemos ver en la parte izquierda, la definición de la fórmula para una muestra y en la parte derecha la definición de la fórmula para para una población, qué pena. Bueno, vamos a resolver el siguiente punto para muestra, que esta sería una muestra, y dice que hubo 5 representantes de servicio al cliente que trabajaron en Electronic Superstore. Durante la pasada venta del fin de semana, las cantidades de HTV que vendieron estos representantes son 5, 8, 4, 10 y 3. Eso hace un total de 5 datos. Bueno, teniendo en cuenta esta información, vamos a empezar resolviendo la siguiente tabla, que sería esta tablita de por acá. Vamos a empezar resolviendo esta tabla que en primera medida vamos a poner datos, en la segunda frecuencia, en la segunda vamos a multiplicar los datos por la frecuencia, en la cuarta, qué pena, vamos a coger los datos y les vamos a restar la media aritmética. En la cuarta casilla vamos a coger el resultado que nos dio anteriormente y lo vamos a elevar a la 2 en la última columna. Vamos a coger el resultado anterior y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Listo. Teniendo en cuenta esta información, vamos a empezar hallando la media, que sería esta de por acá, y la media se halla de, bueno, como esto es una muestra, vamos a determinar vamos entonces al número total de datos, bueno, a la suma total de datos, lo vamos a dividir en el número de datos que nos presentan. Entonces, sería, en esta parte tenemos los datos versus cuántas veces se repiten, que en este caso sería 1. Y bueno, al realizar la suma nos da 30. Este valorcito, que es la suma total de los datos, los vamos a dividir por la cantidad de datos. Esto nos daría nuestra media. Entonces, bueno, ya teniendo nuestra media, vamos a continuar llenando nuestra tablita, que era lo primordial, tener nuestra media. Listo. Acá vamos a pegar los datos que el ejercicio nos brindó, que en este caso serían estos de acá. En esta parte de frecuencia, ¿cuántas veces se repiten en los datos que nos dieron? Como ven, solo se repiten una vez cada uno, entonces nos daría un número total de datos de 5. Acá vamos a multiplicar los datos por la frecuencia y serían estos datos de por acá, chun, 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 como lo pueden evidenciar. En esta partecita vamos a determinar, bueno, vamos a coger los datos y les vamos a restar nuestra media aritmética, que ya la habíamos determinado. En esta partecita es muy sencillo, nosotros ya hallamos nuestro paréntesis, simplemente lo vamos a elevar a la 2,
que se halla con la siguiente fórmula. Potencia, bueno, igual potencia de, seleccionamos nuestra casilla y lo elevamos a la 2. Tan sencillo como eso. En la siguiente columna vamos a determinar que es también bastante sencillo, porque vamos a coger el número anterior y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Esto quiere decir, como nos indica el ejercicio, si se pueden dar cuenta, nos está pidiendo nuestro paréntesis, que ya lo habíamos hallado, nos está pidiendo que lo elevemos a la 2, que sería este dático de acá, y nos está diciendo multiplíquelo por la frecuencia. Así logramos determinar nuestro dato. Aquí vamos a generar la suma total, siempre hay que sacar las totalidades, y listo. Entonces, nos estaba diciendo el ejercicio que debemos hallar la varianza. Listo. Para hallar la varianza es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos las totalidades y nos va a pedir que a este dático de acá le vamos a dividir en el número total de datos menos 1. Les voy a mostrar la fórmula. La fórmula la tenemos por acá. Recordemos que es una muestra y nos está diciendo la totalidad de la siguiente fórmula dividido en el número total de datos menos 1. Como pueden identificar, esta formulita ya la tenemos hallada en esta parte, que sería la de acá. La totalidad la tenemos en esta parte, la dividimos en 5, que sería el número total de datos, pero recuerden, hay que quitarle 1. Entonces, esto nos daría 4. Quiere decir que nuestra varianza nos daría el número de acá dividido 4. ¿Cuánto nos da eso, señor? La varianza sería igual a 8,5. Esa sería la solución de este punto en el cual nos están pidiendo que hallemos la varianza. Claro, pero entonces también nos dice acá el ejercicio, nos dice halle el rango, calcule el rango, la media aritmética, la varianza. Entonces podemos decir, mire, es muy sencillo. Nosotros ya hallamos todos estos datos, ya tenemos la media aritmética, tenemos la varianza, el rango. ¿Cómo hallamos el rango? Es bastante sencillo. Como les explicaba al principio, el rango lo obtenemos restando el dato mayor con el dato menor. Quiere decir que de nuestros datos vamos a coger el dato mayor, que sería este de acá, y lo vamos a restar con el número menor. ¿Cuánto nos dio el rango? Nos dio 7. Quiere decir que resolviendo las preguntas que nos están haciendo en nuestro ejercicio, la media aritmética sería 6, el rango sería 7 y la varianza sería 8,5. Con esto damos finalidad al punto 35 y vamos a continuar dando respuesta a un ejercicio donde tengamos que determinar la población. Bueno, tenemos ahora un ejercicio de población. Entonces, nos brindan los siguientes datos que dicen, considere una población los siguientes 5 valores. Estos es para datos agrupados y vamos a realizar el mismo procedimiento que realizamos el ejercicio anterior, pero cabe resaltar que para población debemos cambiar nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces, es casi lo mismo, es casi parecido, pero a esta no le vamos a restar el menos 1. Quiere decir que, entonces, resolviendo nuestro punto, después de haber pegado nuestros daticos, de determinar nuestra tabla, listo. Como podemos evidenciar, entonces, acá en nuestra varianza, después de haber determinado todos nuestros datos, nuestra media,
podemos determinar que ahora en la varianza elegimos el dato, pero le dividimos el número total de datos. Quiere decir que sería 5. No le vamos a restar el menos. Con esto sería la parte para una población. Y podemos decir que la media sería 5, la varianza 4,4, la desviación. ¿Cómo sacamos la desviación estándar? La desviación estándar la determinamos sacando la raíz de nuestra varianza. Quiere decir que podemos determinarlo con una fórmula. Claro que sí, vamos a darle igual, raíz y elegimos la varianza. Quiere decir que nuestra desviación estándar sería 2,09761. Nuestro coeficiente de variación, ¿cómo lo hallamos? Muy sencillo. Vamos a coger nuestra desviación estándar, le vamos a dividir nuestra media aritmética y esto lo vamos a multiplicar por 100. Claro que sí, pero debemos tener en cuenta que nuestra celda debe estar configurada con porcentaje. ¿Para qué? Para que nos dé nuestro coeficiente de variación, que sería un porcentaje. Con esto concluimos los ejercicios de muestra y población para datos no agrupados. Ahora vamos a determinar cómo sería para datos agrupados. Listo. Antes de empezar a resolver un ejercicio de datos no agrupados, vamos, primero que todo, vamos a determinar, perdón, antes de empezar a resolver un ejercicio de datos agrupados, que es el que a continuación vamos a resolver, debemos tener en cuenta algo que ya habíamos mencionado, que es la media aritmética. ¿Cómo vamos a hallar la media aritmética en estos casos? En estos casos se debe hallar la marca de clase, que ya a continuación le voy a explicar qué es la marca de clase. Esta la vamos a multiplicar con la frecuencia y ese total vamos a dividirlo con el total de los datos. Bueno, vamos a continuación a resolver esto que estamos mencionando. Entonces, por acá vamos a pegar nuestros datos. Bueno, primero vamos a explicar cuál es el ejercicio que vamos a resolver. Entonces, por acá tenemos nuestros datos, que serían este de acá, la clase, y nuestra frecuencia, que como pueden evidenciar, acá ya nuestra frecuencia cambió, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al ejercicio 58. Vamos a armar nuestra misma tablita y le vamos a agregar bueno, como 3 casillitas. La primera, que sería, acá van a ir los datos, pero recuerden que tenemos 2 datos, entonces vamos a abrir 2 casillitas y acá va a ir, bueno, el 05, listo, 510, listo. Apenas 510, 1015 y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer con la marca de clase? ¿Cómo la determinamos? La marca de clase es la suma de los 2 datos y lo dividimos en 2 para que se nos saque como una mitad, si se puede decir así. Entonces, aquí ya tenemos la mitad de que nuestra marca de clase. Esta frecuencia nos las brinda el ejercicio, que es esta de acá. Y vamos a empezar a resolver. ¿Listo? ¿Qué es esto? Entonces, como ya determinamos nuestra marca de clase, que es la que tenemos acá, esta va a funcionar como nuestros datos, ¿sí? Estos van a ser nuestros datos en esta parte. Entonces, acá en los anteriores ejercicios debíamos multiplicar datos por frecuencia. Acá vamos a multiplicar nuestra marca de clase por la frecuencia. Claro que sí. Recuerdan que teníamos que llenar estos daticos, esta tablita se debía llenar. Entonces, después de determinar nuestra tablita, para poder determinar estos datos debemos sacar nuestra media aritmética.
Recuerden que para determinar nuestra media aritmética vamos a coger la totalidad de los datos de nuestra marca de clase por frecuencia y lo vamos a dividir en la totalidad de datos. Quiere decir que eh, el número de datos totales, o sea, por ejemplo, si acá se repiten 2 veces, la suma de esto va a ser el divisor de nuestra marca de clase por frecuencia. Después de determinar nuestra media aritmética, estos datos van a ser bastante sencillos de resolver, porque nos está diciendo, oiga, tome los datos y réstele la media. Claro, entonces, dijimos que los datos van a ser nuestra marca de clase, entonces C4 menos nuestra media aritmética, ¿cuánto nos va a dar? Claro, nos da acá. Arrastramos fórmula, acá vamos a tomar este dato y lo potenciamos a la 2 y por esta parte vamos a coger nuestro dato anterior, ya elevado a la 2 y lo multiplicamos por nuestra frecuencia. Nos va a dar este dato. Ahora, nuestra varianza, recuerdan que es con la totalidad de nuestra fórmula y la dividimos en la totalidad de datos menos 1. Claro, entonces, como esto es una muestra, claro que sí, entonces tenemos acá que nuestros datos para una muestra va a ser esta fórmula, la totalidad de esta fórmula de arribita, que es la que tenemos en esta parte, claro que sí, señor. Entonces, y le vamos a coger el número total de datos y le vamos a restar 1. ¿Cuánto es nuestro número total de datos? Es 30. Le vamos a restar 1, 29. Quiere decir que nuestra varianza va a ser 28,4195. Esa sería nuestra varianza. Pero también recuerden que necesitamos hallar nuestra desviación estándar. Nuestra desviación estándar va a ser la raíz de nuestra varianza, como ya les había indicado. Quiere decir que esto sería la solución de nuestro ejercicio. Por acá podemos evidenciar nuestros datos. Qué pena, por acá. Estos serían nuestros datos y la solución de nuestro ejercicio para datos agrupados.